Buenas noches, jóvenes, señoritas. Buenas noches, profesor. Ya, levanten la mano, por favor, los que van a participar. Buenas noches, profesor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Ya, muy bien. Iniciamos con Talia Hanampa. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Compañero, buenas noches. El día de hoy mi exposición ha sido acerca del tema sobre la artritis. La artritis involucra la degradación de las estructuras articulares, particularmente del cartílago. Bueno, su tratamiento se puede tratar con medicamentos antiinflamatorios o AINES, como por ejemplo el ibuprofeno y el naproxeno sódico. También se puede tratar con medicamentos como con una ampolla llamado Abatacept, que pertenece a medicamentos llamados inmunomodulares. Su acción consiste en bloquear las actividades de las células, así disminuir los dolores que pueden producir al inflamarse las articulaciones. Eso sería todo, profesor. Ya, muchas gracias. Yorli Sereili. Buenas noches, profesor. Yo voy Buenas a noches. hablar sobre la enfermedad del dengue. El dengue es un virus que se transmite a las personas por el medio de la picadura de un mosquito de la especie Aedes afectado, también se conoce como el Zika o el chikungunya. Eh, el dengue se produce en charcos o en llantas en aguas empozadas. El virus pone sus huevos en las paredes de envases de agua donde que puedan sobrevivir por meses y nacen al ser sumergidas bajo el agua. Y los síntomas del dengue son dolor en los ojos, dolor muscular, dolor de huesos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y sarpullido. Y cuando nosotros tenemos el de dengue, no debemos de tomar la aspirina, ácido acetilsálico y otros medicamentos antiinflamatorios, no esteroides como el ibuprofeno. Y los órganos más afectados serán el miocardio y el hígado por tener tanta fiebre. Y para evitar de consumir muchas grasas y el sal cuando tenemos el dengue. El tratamiento consiste de consumir líquido y analgésicos, o en casos más graves requieren atención hospitalaria. Tomar paracetamol y efitamol, o en plantas medicinales lo podemos tomar el agua de coco o si no el malvas. Gracias. Ya, muy bien. Angeli Janina. Angeli está. Sí, profesor, buenas noches. Buenas Profesor, noches. buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer lo que es de cálculos renales, ¿no? Los cálculos renales son depósitos sólidos de minerales y sales ácidas que se agrupan en la orina.
concentrada, pueden ser dolorosos cuando pasan por el tracto urinario, pero no suelen ocasionar daños permanentes, porque son sus síntomas. El más común es del doloroso agudo, generalmente en lateral del abdomen, que suele estar acompañada de náuseas, ¿no? Su tratamiento consiste en fluidos de fármacos para retención de líquidos. El tratamiento incluye el uso de analgésicos, por ejemplo, como el ibuprofeno o naproxeno. También beber mucha cantidad de agua para ayudar a la eliminación de cálculos. Es posible que se necesitan o también procedimientos médicos para eliminar o desintegrar los cálculos mayor tamaño. Eso sería, profesor. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más desea participar? Ya, muy bien. Lucy. Lucy también desea participar. Sí, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches, adelante. Sobre la infección respiratoria. Una infección respiratoria aguda, IRA, es una enfermedad en las vías respiratorias que evoluciona en un periodo inferior de 15 días y que muchas veces se convierte en neumonía. Esta infección es un importante problema de salud pública, ya que es responsable de un gran número de fallecimientos. Se suele clasificar en 3 tipos, según su grado de complicación: IRA sin neumonía, IRA con neumonía leve, IRA con neumonía grave. Síntomas que presenta la infección respiratoria. Los síntomas dependen del tipo de infección. IRA sin neumonía, líquido abundante en la nariz, tos, fiebre, otorrea, dolor de garganta, purulento en la faringe. IRA con neumonía leve. Síntoma anterior con taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria por encima de los valores normales. IRA con neumonía grave. Síntomas anteriores con cianosis, coloración azul de la piel. Se puede prevenir. Para prevenir una infección respiratoria se recomienda tomar las siguientes medidas: lactancia materna durante los primeros 4 o 6 meses, controlar el estado nutricional, no fumar cerca de los niños, no usar braseros o quemar leña en lugares cerrados, abrigarse en época de frío, evitar cambio y tratamiento. El tratamiento de la infección respiratoria, el tratamiento suele basarse en la proporción de antibióticos, y si la infección es originada por una gripe grave, son antivirales. Si la situación se agrava mucho, también se puede realizar un tratamiento de oxigenoterapia. Y si hay complicaciones, se puede necesitar medicación broncodilatadora. Gracias, profesor. Ya. ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. Lucy Metaki. Ya, ok. María Quispe Ferro. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi exposición es sobre la bronconeumonía. Es una enfermedad respiratoria. Es un proceso de tipo inflamatorio, por lo general infeccioso y causada por la entrada en contacto del paciente con bacterias, virus, hongos y otros patógenos. El tratamiento es con antibióticos, como la amoxicilina, ácido clavulánico, de 500 y 125 miligramos cada 8 horas o cada 12 horas. Estos medicamentos funcionan eliminando las bacterias dañinas de los pulmones. También tener en cuenta que al tomar antibióticos es esencial seguir cuidadosamente las instrucciones, ¿no? Y completar el ciclo completo del tratamiento. Eso sería todo, profesor.
Ok, gracias. Liz Jennifer. Buenas noches, profesor. Buenas Bueno, noches. la enfermedad que yo investigué es el apendicitis. Bueno, es una afección dolorosa en la que el apéndice se inflama y se llena de pus. Y también es un saco ubicado en el colon que causa un dolor abdominal agudo en el intestino grueso. Y también el apéndice causada que provoca el apendicitis es ocasionado porque nosotros comemos los residuos de comida o podría ser como semillas, tal vez de un descuido nos podemos pasar de alguna fruta o algo y también de los parásitos, que eso es lo que dificulta la circulación de sanguínea, ¿no? Y los síntomas que provoca el apendicitis son el escalofríos, fiebre, diarrea, náuseas, vómitos o un dolor abdominal, ¿no? Bueno, el tratamiento del apendicitis es que suele tratarse con una cirugía. Y si esa apendicitis no se puede tratar a tiempo, puede que se pueda reventar o puede causar pues no una inflamación y la medicación que puedes tomar pues un antibiótico como la penicilina y también el Acitic que mi papá como tuvo esa apendicitis tomó es el Acitic en ayunas así. Y eso es todo, profesor. Ok, gracias. Jessica Woman. Jessica, ¿está Buenas Jessica? noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Profesor, yo voy a exponer sobre la enfermedad de la tuberculosis. La tuberculosis es la bacteria que se transmite de una persona a otra, pues, mediante el aire. Estas bacterias se liberan en el aire cuando una persona con la enfermedad de tuberculosis de los pulmones o de la garganta, al toser o estornudar o habla o canta las personas que se encuentren cerca de la otra persona. Las bacterias también pueden ser mediante los animales, profesor. Y la tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Esta bacteria por lo general ataca a los pulmones, pero también pueden atacar a otra parte del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el cerebro. Y sus causas son sus alteraciones, son, profesor, dolor de pecho, tos con sangre crónica, o todo escalofríos, fatiga, fiebre, malestar, pérdida de apetito, sudoración nocturna o dificultad para respirar. Y el tratamiento es, profesor, una combinación de inoacida o rifamicina o peranamicida durante los 2 primeros meses para continuar posteriormente durante 4 meses para no inocidar la rifamicida. La rifamicida es más conocida como la RIF y la azoniacida es conocida como la INH y la piramicida es la PSA. Y el albutamol es conocido más como el EBM, profesor. Esto, gracias, profesor. Ok, gracias. Yajaira Cayupe. Profesor, buenas noches, colegas, buenas noches. Profesor, yo voy a hablar del asma. El asma también tiene otro nombre como el asma bronquial. El asma es una afección en la que las vías respiratorias de una persona se inflaman, estrechan y producen mayores cantidades de mucosa de lo normal.
lo que le dificulta a la persona la respiración. El asma puede ser leve o puede interferir en las actividades diarias. El síntoma del asma puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos o sibilancia. En algunos casos, los síntomas pueden exacerbarse. En el tratamiento del asma consiste en el cuidado personal y los broncodilatadores. El asma en general se trata con inhaladores de rescate para atacar los síntomas y con inhaladores de control esteroides que previenen los síntomas. Los casos más graves pueden requerir inhaladores de acción prolongada que mantengan las vías respiratorias abiertas, además de esteroides orales. Eso es todo, profesor. Gracias. Ya, ok, gracias. Marcelino. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, yo voy a hablar de bronquitis. La bronquitis es una inflamación respiratoria que ataca a los pulmones, ¿no? Bronquiales, que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. Bronquitis se clasifica bronquitis aguda, bronquitis crónica. Y los síntomas, por lo general, se puede realizar un autodiagnóstico, ¿no? Los síntomas de bronquitis se incluyen con tos con flema o con mucosa espesa, dificultad para respirar. Por lo general, tiene tos con flema seca o crónica. En todo el cuerpo tiene fatiga o malestar general. En nasales tiene congestión nasal o goteo postnasal. También en comunes se presenta como dificultad para dormir, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta o presión en el pecho. En tratamientos se necesitan los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, los analgésicos, narcóticos y antitoxígenos y antibióticos. En cambio, en antiinflamatorios para desinflamar, ¿no? Cuando está ahí los pulmones está inflamado, color rojizo, entonces para desinflamar, entonces podemos dar un naproxeno, ibuprofeno, ¿no? También reduce la fiebre. Analgésico puede ser paracetamol. En antitoxígeno puede ser dextrometorfano o también puede ser broxina, acetilcistina también, ¿no? Puede ser para expulsar la flema, ¿no? En antibióticos podemos utilizar los macrólidos. Puede ser eritromicina, claritromicina o acitromicina, ¿no? Más que todo utilizamos claritromicina cada 12 horas de 500 miligramos en adultos. Tratamiento es de 6 a 14 días según de enfermedad, ¿no? De bronquitis. Eso sería todo, profesor. Ok, gracias, Marcelino. Ya, muy bien, jóvenes. Se puede observar la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, muy Sí, bien. profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces, la clase pasada habíamos visto sobre los fármacos anestésicos, o mejor dicho, estábamos por ver los fármacos Profesor, buenas anestésicos. noches. Profesor, soy Dina. Dime. Profesor, ahorita acabo de entrar recién bien a la señal, no sé si pueda participar. La siguiente clase ya, porfa.
Muy bien. Entonces, hemos visto sobre lo que es anestesia, primeramente, ¿no? Entonces habíamos definido lo que es la anestesia, que era básicamente bloquear en este sentido, ¿no? Y hemos podido observar también, por consiguiente, dos términos muy importantes, ¿no? Que lo debemos manejar, lo que es el agonista y el antagonista, ¿no? Entonces, ¿qué era un agonista? ¿Qué era un antagonista? Que Los curan antagonistas dolor. son los que Profesor, bloquean, ¿no? Por ejemplo, agonista los, bloquea y antagonista es para el dolor, para curar. A ver, los que bloquean, ¿no? Por ejemplo, los Ujú. ansiolíticos, profesor, y anestésicos son antagonistas. muy bien, correcto. Entonces, a modo de repaso, hemos dicho que los antagonistas bloquean, ¿no? Bloquean una sensación, un acto sensorial, algo así, ¿no? En cambio, los agonistas cumplen una función terapéutica y en este sentido, ¿no? Como es el hecho de curar, aliviar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, los antagonistas bloqueaban simplemente, ¿no? Un tipo de neurotransmisores, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decía ese compañero, ¿no? El tema de los ansiolíticos bloqueaba la sensación de exceso, por ejemplo, de serotonina, por ejemplo, ¿no? O dopamina, ¿no? Que producía, por ejemplo, el insomnio o algunos ataques como son típicos de la epilepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, bloqueaban nomás, ¿no? Más no curaban en ese sentido, tampoco aliviaban, ¿no? Sino que bloqueaban nomás, ¿ya? Muy bien. Bien, entonces habíamos visto lo que es un término, o mejor dicho, un término, lo que es mejor dicho, los puntos de anestesia, los que son regional o conductiva, ¿no? Dentro de esto habíamos visto lo que es una región intravenosa, raquídea y epidural, ¿no? Dentro de ahí habíamos visto que estas anestesias se aplican directamente en algún tipo de nervios como que están recubiertos por las vértebras, ¿no? Bien, teníamos otro tipo de regional intravenosa que se conoce como el bloqueo de Bier y se canaliza en la vena, ¿no? Estos medicamentos se inyectan directamente en la vena. Previamente se coloca un torniquete, como lo que son las liguillas, ¿no? En este caso puede ser de plástico, por ejemplo, ¿no? Para que puedan ajustar o evitar que la sangre circule de una manera muy rápida, ¿no? Son de goma, Ajá. profesor. Ya, ajá, muy bien, de goma. Entonces, justamente nosotros hacemos este pequeño torniquete no muy ajustado para que pueda, en este caso, bloquear esa circulación excesiva que se produce en la vena, ¿no? Eso podría llevarnos, por ejemplo, a que el medicamento se distribuya muy rápido y el efecto sea muy acelerado también, ¿no? Lo que se quiere es que todo sea gradualmente, ¿no? Obviamente no muy rápido ni muy lento, ¿no? Pero todo sea gradualmente. Entonces, en este caso hemos visto, en este caso podemos ver lo que es la lidocaína, ¿no? Que es un anestésico muy conocido ya, ¿no? Al 1%, ¿no? ¿Existe el lidocaína al 2%? Sí, ¿no? Pero más que nada esta lidocaína al 2% se utiliza para hacer algún tipo de mezcla, se podría decir, o disoluciones con algún tipo de fármacos, ¿no? Lechosos, por ejemplo, en este caso la ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? O las penicilinas, por ejemplo, que al ingresar al torrente sanguíneo vía intramuscularmente generan un dolor muy, ¿no? Muy excesivo, ¿no? Entonces, para evitar este dolor se utiliza lidocaína, pero al 2%. Ojo, sin epinefrina, ¿ya? Hay lidocaínas que vienen con epinefrina justamente para evitarle el sangrado al momento de hacer las cirugías, ¿no? Eso evita la epinefrina o que pueda sufrir algún ataque cardíaco también, ¿no? En ese sentido nos ayuda la epinefrina. Ya, pero en este caso vamos a ver que se aplica la lidocaína sin epinefrina al 1%, ya, en todo sentido, ya, en este caso hablando intravenosamente, ¿no? Entonces se aplica ahí directamente, al 1%, no se olviden. Tenemos otra anestesia raquídea, ¿no? Profesor, Dice que es la administración de medicamentos que producen pérdida de la sensibilidad y bloqueo del dolor, ¿no? Se aplican por medio de una inyección en la columna vertebral, ¿no? Y no produce pérdida de la conciencia. El anestésico local se inyecta en el canal raquídeo espinal que contiene el líquido cefalorraquídeo, ¿ya?
debe sobrepasar la dura madre, ¿no? La dura madre es esa pequeño espesor, se podría decir, de hueso, ¿no? Que protege en este caso los nervios, ¿no? Entonces, justamente se aplica en este punto el anestésico e incluso no podemos generar en este caso pérdida de la conciencia, no se podría decir, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se requiere, porque ¿en qué casos podríamos utilizar anestésicos o bloqueadores que se utilicen para hacer que el paciente pierda la conciencia, obviamente por un cierto tiempo, ¿no? ¿En qué casos podríamos utilizar? En cirugía. ¿En cirugías? En cirugías, En cirugías. Cirugía. No, pero por ejemplo, si yo quiero hacer una cirugía abdominal, no necesariamente tengo que bloquear la conciencia del paciente. En ese caso, anestésico local sería, profesor. Claro, ajá, pero sí que yo, por ejemplo, porque hay anestésicos que también bloquean la conciencia, ¿no? Pero ¿en qué casos yo utilizaría este tipo de anestésicos para bloquear la conciencia? ¿O en qué casos sería necesario? Cuando disculpe, profesor, cuando el Para paciente no puede tolerar. cirugías de los órganos internos, profesor, como el corazón, el hígado, No necesariamente, tampoco para el corazón. no, porque también podemos bloquear solamente el sensor del corazón nada más, Para sin operar la bloquear la cabeza, conciencia. profesor. Para operar el Para, sistema nervioso. Para operar algún tipo de venas en la cabeza, sí, puede ser. Profesor, esta anestesia se utiliza para operación como es para, para un profesor, parto para o cesárea. cirugías gravemente graves. No necesariamente específicamente para cirugías, ¿ya? ¿Saben en qué momento nosotros podemos o queremos bloquear la conciencia? Cuando, por ejemplo, tenemos shocks, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un pacientito ha tenido un accidente, ¿no? De tránsito, ¿no? Entonces ha tenido un shock traumático, ¿no? Tal vez por la sensación que ha vivido, tal vez ha visto que otro pasajero ha fallecido, etcétera. O cuando han querido suicidarse, por ejemplo, etcétera. Entonces han visto tal vez situaciones que les ha chocado, ¿no? Shocks traumáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros queremos bloquear la conciencia, ¿no? Hasta que el médico pueda determinar alguna terapia de ayuda, ¿no? Entonces, si nosotros dejamos ese lapso, se podría decir, de conciencia, podríamos generar que el paciente tal vez se pueda tener un tipo de shock, ¿no? Y puede afectar gradualmente la memoria, ¿no? Entonces, por eso que en este sentido se utiliza algunos anestésicos que bloquean la conciencia. Solamente así ya, porque a veces en la mayoría de las cirugías, se podría decir, no se bloquea la conciencia porque es importante que nuestro cerebro mande impulsos, ¿no? De correcto flujo sanguíneo, etcétera, para que pueda funcionar nuestros órganos correctamente, ¿no? Si no, de otra manera no podríamos hacer las cirugías, ¿no? Entonces, en ese sentido, no se evita bloquear la conciencia, pero cuando hay shocks, sí, ¿no? Obviamente, eso no quiere decir que al momento de yo bloquear la conciencia por este tipo de shocks, al momento de que el paciente despierte, no quiere decir pues que va a estar curado ya o va a olvidar, ¿no? Entonces, como le digo, solamente nos da un tiempo aproximadamente de 2 días, 3 días aproximadamente como máximo, para que el médico pueda determinar algún tipo de terapia que se le pueda ayudar, ¿no? Ya sea farmacológica, ya sea psicológica, ya sea psiquiátrica, ¿no? Entonces tiene que ver así, ¿no? Entonces, hace poco, no, hace un par de años ha sucedido un accidente, ¿no? En acá, en Ayacucho, donde una señorita viajaba con su pareja en un moto lineal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Al momento de querer adelantar el carro, choca, ¿no? Con un tráiler, ¿no? Donde el chofer muere, ¿no? El joven fallece, pero la señorita llega a sobrevivir, ¿no? Sin embargo, ha sufrido también un tipo de lesiones donde se le ha tenido que amputar la pierna. Entonces la señorita entró en un tipo de shock traumático, es por eso que se le tuvo que anestesiar, ¿no? Bloquear la memoria. Entonces, ¿qué pasó, no? Los médicos no han podido determinar una ayuda, etcétera. Entonces el anestésico ha ido pasando, porque obviamente una vez que pase el anestésico no puedo volver a aplicar otro anestésico porque incluso podríamos generar alteraciones mentales también en el paciente, ¿no? Entonces solamente es una aplicación nomás, ¿no?
Entonces, el efecto pasó de la anestesia y la señorita cuando despertó vio pues no que sus piernas estaban amputadas y de paso que su pareja había fallecido. Entró otra vez en un shock postraumático ya y falleció, ¿no? Falleció porque justamente, como le digo, no ha podido soportar esas sensaciones, liberaciones de hormonas en su cerebro, por ejemplo, alteraciones nerviosas y por consiguiente ha fallecido, ¿no? Entonces, ni siquiera porque ha tenido alguna complicación de órganos, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante en este sentido el tratamiento, incluso psiquiátrico, que se le pueda dar al paciente que ha tenido algún tipo de shocks, ¿no? Como le digo, no solamente tenga que ver con un tipo de accidentes de tránsito, ¿no? También puede ser, por ejemplo, que en tu presencia, por ejemplo, hayan matado a alguien, ¿no? Entonces entras en un shock también, ¿no? Hasta eso, como les digo, podemos determinar una ayuda ya, pues, ¿no? Más segura. Bien, esta anestesia raquidia está determinada en cirugías urológicas. Cuando hablamos de urológicos, ¿a qué nos referimos? Riñones. Todo el sistema de urinario. Muy bien, correcto. El sistema urinario. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de cirugía urológica, nos referimos al sistema urinario. Nuestro sistema urinario está compuesto, pues, por varios órganos, ¿no? Entonces, Sí, profesor. dentro de eso profesor. está. ¿Perdón? Ya. Entonces está, pues, ¿no? Los riñones, los uréteres, la vejiga, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso comprenden este tipo de cirugías. También está la cirugía ginecológica, ¿no? Proctológica. Cuando hablamos de procto, ¿a qué nos referimos? Evaluación de la próstata. Próstata. Próstata, profesor. Ya, por ahí va, pero no específicamente la próstata, pero por ahí va. ¿A qué nos referimos con procto? Ya. Cuando nos referimos a... ¿Perdón? ¿Perdón? Ya. Básicamente la cirugía del recto, ¿no? A eso llamamos proctológico, ¿no? Procto, no se olviden, la palabra procto viene de recto, ano, ¿no? Ujú. De miembros inferiores, ¿no? ¿Cuáles son los miembros inferiores? Inferiores piernas. son Las piernas. Las piernas, muy bien, ¿no? Entonces, de la cintura para abajo llamamos miembros inferiores. inferiores, ¿no? Este tipo de cirugías aproximadamente tienen que durar entre 2 a 3 horas como máximo, ¿no? Máximo, ¿no? Entonces, durante esas 2 3 horas, esta anestesia va a generar efectos en el organismo, ¿no? Entonces, la cirugía tiene que ser muy rápida en este sentido, ¿no? Tenemos otro tipo de cirugías abdominales que duran aproximadamente entre 45 y 60 minutos de duración como máximo, ¿no? El médico puede hacer que la cirugía sea más rápido, sí, ¿no? Pero tiene que tener en cuenta este tipo de valores, ¿no? Entre 45 y 60 minutos. ¿Quién lo determina? El anestesiólogo, ¿no? Es por eso que en una cirugía a veces no se puede iniciar la cirugía sin que haya un anestesiólogo, ¿no? Justamente, ¿para qué? Para que justamente vaya verificando estos tiempos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Porque si no tenemos muy en cuenta estos tiempos, puede ser que la cirugía se alargue, etcétera. Para eso tiene que haber un especialista que determine, ¿no? La apertura tal vez de otro tipo de anestésicos, ¿no? Que no puedan generar daños en el organismo, ¿no? Entonces, poco a poco así tiene que ir determinando este anestesiólogo, ¿no? Es muy importante. Todo es en conjunto en esta cirugía, ¿no? ¿Ya? Incluso en algunos hospitales, en Perú mismo, se genera un tema de cirugías por especialidad, ¿no? Personalizados, ya se podría decir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, una cirugía pediátrica, hay un anestesiólogo específico, ¿no? O un químico farmacéutico específico también, ¿no? Y así, para cada especialidad. Hay un especialista diferente y entre todos consensan, ¿no? Para poder llegar a determinar una cirugía adecuada, ¿no? Bien, ¿qué medicamentos utilizamos acá? Lo que es la bubivacaína, ¿no? Pesada y algunos opiáceos, ¿no? ¿Opiáceos a quiénes decimos? Opioides.
Ya, muy bien. A los Aquellos que opioides, derivan del opio, ¿no? Pues cuando hablamos de opiáceos, derivan aquellos del opio, ¿no? ¿Y el opio de dónde deriva? ¿Alguien sabe de dónde ¿Son deriva el drogas? opio? De la droga. Claro, es una droga el opio, pero ¿de dónde deriva? Del tabaco, No, De la ¿De la marihuana. amapola? no. De la ¿Amapola? amapola, marihuana. correcto. Amapola. La amapola. La Ah, marihuana tiene alcaloides, no tiene opio. El opio netamente que se utiliza para fines farmacológicos deriva de la amapola. Sin embargo, estos opios, eso estamos hablando por el camino del bien, ¿no? O sea, para hacer medicamentos farmacológicos, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros, bueno, otras personas quieren utilizar para tratamientos, bueno, extra se podría decir, o del mal camino, lo utilizan para fabricar heroína, ¿no? Que es una droga incluso muy cara, se podría decir, ¿no? En Estados Unidos, básicamente, lo utilizan más esta droga, que es la heroína, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la heroína, bueno, inicialmente no sale en polvo, ¿no? Sin embargo, así no se puede ni inhalar ni consumir, ¿no? ¿Qué hacen? Lo queman, ¿no? Queman ese polvo y se vuelve líquido, ¿no? Una vez que se vuelve líquido, lo absorben con la jeringa y se lo introducen por la vena, ¿no? Entonces, directamente ya pues conecta al tejido del sistema nervioso central, ¿no? Genera efectos ya pues opioides se podría decir. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer por el camino farmacológico, encontramos pues los analgésicos muy potentes ya pues que conocemos hoy en día, ¿no? Por ejemplo, lo que es el tramadol, ¿no? Como medicamento base, un analgésico. Y por último tenemos lo que es la morfina, ¿no? Que ya es un analgésico muy, pero muy potente, ya pues utilizado incluso en enfermedades muy crónicas, ya pues, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo, donde hay dolores excesivos, ¿no? Muy fuertes. Entonces, ojo que estos tratamientos opioides van a ser, pero la última opción de analgésicos, ¿ya? Última opción. Cuando ya hemos tratado con varios analgésicos y no hemos podido, ¿no? Y, profesor, ¿qué analgésicos podemos tratar inicialmente antes de utilizar el tramador, la morfina? ¿Qué analgésicos utilizaríamos? Por ejemplo, para un dolor de Ibuprofeno, hueso. panadol. Panadol, profesor. En genéricos, a ver. Paracetamol. Ya, el Paracetamol. paracetamol, muy bien, uno de ellos, correcto. Ibuprofeno. El naproxeno, Ibuprofeno. ibuprofeno, diclofenaco Naproxeno. también. Naproxeno. Naxo. Ácido clavulónico. Muy bien. El ácido clavulánico no. El ácido clavulánico es Antibiótico. otro tipo de... Ni siquiera es un fármaco, sino que solamente ayuda a la amoxicilina a la absorción de este medicamento, ¿no? Vamos a verlo más adelante, ¿ya? Vamos a tocar cuando toquemos antibióticos. Ya por ahora estamos tocando lo que son analgésicos y anestésicos. ¿Ya? Diclofenaco para el dolor. El diclofenaco. Entonces, como les digo, podemos hacer una terapia así, ¿no? Inicialmente con AINES, ¿no? Básicamente, ¿no? Analgésicos no esteroideos, AINES. Como ustedes han mencionado, tenemos a lo que es el naproxeno, al ibuprofeno, al diclofenaco, ¿no? Profesor, también La clorfenamina. ketoprofeno también es, profesor, es muy fuerte. El ketoprofeno también es un analgésico, pero se ha descontinuado por los daños gastrolesivos que produce. Si nosotros revisamos nuestras alertas, DIGEMIT, que encontramos en el Google, vamos a ver que el ketoprofeno tiene una alerta. Es justamente esta alerta se ha producido porque a diferencia de los demás AINES, generaba mayores efectos gastrolesivos. Hoy en día se ha ido descontinuando. Si lo podemos observar, ya pues casi ya no se expende mucho este fármaco, ¿no? Ya, muy bien. Bien, ahí tenemos la bupicaína pesada o en su marca, ¿no? Que es Bupines, dice, ¿no? En realidad es una de las marcas, nomás que lo pongo, ¿no? Porque en realidad si nosotros queremos ver marca por marca, como les decía en algún momento, demoraríamos un montón, pues, no tratar de analizar marca por marca, ¿no? Sino que vamos a ver los medicamentos en marca, pero los más conocidos, se podría decir, o más usados, ¿no? Su presentación dice que es de 0.75% en ampollas de 4.000 litros, ¿no? Indicaciones para tratamientos urológicos, ginecológicos, rectales o proctológicos que le hemos mencionado, no se olviden, la palabra procto viene de recto, ¿ya? Y cirugía vascular y abdominal. Perdón. Muy bien.
Ahora, dentro de nuestras, se podría decir insertos o indicaciones también de nuestros medicamentos, vamos a tener lo que son las contraindicaciones o los efectos secundarios también, ¿no? Si nosotros nos fijamos, vamos a encontrar estos parámetros muy comunes, ¿no? En este caso de la bupivacaína, como una de las contraindicaciones tenemos lo que es la miastenia, ¿no? ¿Alguien sabe qué es la miastenia? Profesor, debilidad o fatiga de los músculos. Ya, por ahí puede ir, porque mía viene de mío o de músculo, muy bien. Debilidad de fatiga de los músculos, profesor, control voluntarios. Ya, muy bien. Esta miastenia, justamente como dice su nombre, tiene que ver con un tipo de musculatura, ¿no? Los músculos en este caso se relajan demasiadamente, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos cualquier tipo de anestésicos, los músculos tienden a relajarse, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han tenido alguna operación de los dientes, por ejemplo, y les han aplicado anestésicos y sienten que la cara está hinchada, algo así, ¿no? Que una parte de la cara está bien dura, algo así, ¿no? Entonces, justamente es porque en este sentido los anestésicos relajan la musculatura, pues, ¿no? Y la miastenia justamente tiene que ver con eso, con la caída de los párpados y la boca, básicamente, los músculos, ¿no? De los párpados y de la boca, básicamente. Entonces, es como que si el rostro se les hubiera caído, ¿no? Bastante, los músculos se relajan demasiado. Ya eso llamamos miastenia. Después tenemos la epilepsia, que es una convulsión y fallas en la conducción cardiotóxica, ¿no? Y daño hepático, ¿no? Daño hepático, daño del hígado, ¿no? Muy bien. Reacciones adversas. Cuando hablamos de reacciones adversas, nosotros tenemos que tener en mente que las reacciones adversas tienen que ver con efectos que recién se han ido conociendo a raíz de un tiempo ya, pues, largo, ¿no? Entonces, las reacciones adversas no lo podemos saber. Yo puedo fabricar un fármaco y ahorita puedo desconocer cómo es que la población va a reaccionar, ¿no? Entonces, justamente a eso se debe, ¿no? Entonces, puede pasar años incluso, 10, 20 años incluso, donde pueda recién generar una reacción adversa un fármaco, ¿no? Que al momento de detectarlo, ya el mismo MINSA lo tiene que eliminar o emitir algunas alertas pertinentes que se tienen que hacer en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué ha producido este bupivacaína a través del tiempo? Ha producido somnolencia, inconsciencia, paro cardíaco, depresión miocárdica, bradicardia, y que dice se debe mantener continua ventilación usando oxígeno, ¿no? Entonces, es muy importante este fármaco, sin embargo, tenemos que tener en cuenta estas contraindicaciones y reacciones adversas. Profesor, ¿siempre se va a producir estas contraindicaciones al momento de aplicar? No. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de contraindicaciones de reacciones adversas, cuando lo utilizamos de mala manera, ¿no? O no lo utilizamos la dosis correcta, o lo vamos utilizando en tiempos muy cortos, ¿no? Sin respetar la dosis, ¿no? Es ahí donde nosotros vamos a encontrar estas reacciones adversas. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es la anestesia epidural, ¿no? Que dice introducción de anestésicos locales en el espacio epidural alrededor de la dura madre, utilizada con mayor frecuencia en trabajos de parto, ¿no? Cesáreas, ginecología, clínica del dolor y urología, ¿no? ¿Por qué? Porque mira, vemos a qué altura está, ¿no? Entonces, más que nada a esa altura ya pues podemos alterar algunos nervios que tienen que ver con el sistema urinario, por ejemplo, ¿no? O ginecológico, ¿no? Entonces, o abdominal, ¿no? Entonces, por eso que se utiliza bastante en trabajos de cesáreas, ¿no? ¿Ya? ¿Qué medicamento utilizamos? Seguimos utilizando la bupivacaína, la lidocaína o algunos opiáceos, ¿no? Dependiendo, ¿no? Los opiáceos, como les dije, son anestésicos o analgésicos utilizados ya pues en casos excesivos, ya pues, ¿no? Extremos se podría decir cuando, bueno, imaginemos que queremos hacer una cirugía, pero el paciente cuenta con cáncer también, ¿no? Entonces el cáncer va a producir un dolor muy intenso en los huesos, por ejemplo, y eso va a generar ahí van a actuar lo que son los opiáceos en este caso, ¿no? Un ejemplo, la morfina, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos otra marca en lo que es el bupiro, la bupivacaína.
Entonces ahí vemos, ¿no? Aquí tenemos una pequeña imagen, como les había mencionado, para nosotros poder identificar a qué altura está más o menos, ¿no? Aquí tenemos la espina dorsal, el espacio epidural, y aquí tenemos la anestesia regional que se va a aplicar, ¿no? Es entre las vértebras que se aplica, ¿no? Pero igual tiene que pasar un pequeño hueso, ¿no? Que se podría decir, ¿no? Pero es menos, de mínima, ¿no? Sin embargo, hay que tener muy en cuenta la anatomía del paciente para nosotros poder introducir estas ampollas, ¿no? Entonces, en esta vértebra específica yo puedo generar, por ejemplo, sensibilidad en la parte abdominal, ¿no? ¿Qué tal quiero aplicar en otro tipo de vértebras? Puedo generar anestesia en las partes inferiores o superiores, dependiendo, ¿no? A qué altura de la columna vertebral yo puedo aplicar estas ampollas, ¿no? Bien. Presentación dice, frasco de ampolla de 20 cc. ¿Qué significa cc? Centímetros Centímetros cúbicos. cúbicos, profesor. Correcto. ¿Y a qué es igual los centímetros cúbicos? Porque si yo, por ejemplo, le digo al paciente, tráeme 20 centímetros cúbicos, no me va a entender, ¿no? Entonces, ¿pero a qué es igual? Mililitros. 20 mililitros. Correcto, muy bien. Mililitros. Correcto, muy bien. Entonces, los centímetros cúbicos es igual a mililitros, ¿no? Entonces, ya podemos nosotros identificar también. ¿Eh? Si me dices 20 cc, bueno, 20 mililitros, igual, ¿no? Al 0.5 sin epinefrina. Ojo, estamos hablando sin epinefrina. Ojo que la epinefrina va a generar efectos vasoconstrictores, se podría decir, ¿no? Contraen los vasos y esto puede generar incluso que no generemos ataques cardíacos, ¿no? ¿Y esto cómo se evalúa? Justamente mediante algunos exámenes que se le podría realizar al paciente en cuanto sufra del corazón, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal nuestro paciente sufre de ataques cardíacos, sufre de presión arterial, etcétera? Entonces podemos sugerir que se le puede aplicar con epinefrina. Pero estamos hablando en este caso de casos ya pues generales, ¿no? Asumiendo que nuestro paciente no tenga otra complicación, simplemente que queremos hacer la operación abdominal, ¿no? Entonces, sin epinefrina, no es necesario la epinefrina, ¿no? Pero como les digo, ojo, tenemos que analizar esto, ¿no? Para poder aplicar la epinefrina. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, si uno aplica la ceftriaxona, ¿cuánto de anestésico se coloca la lidocaína? Aproximadamente 5 a 10 mililitros. 5 a 10 mililitros suficiente. ¿De lidocaína? Ajá. A lo que el vial nos soporte, pues. 5 mililitros hay que aplicarle, profesor. Como diluyente, no por separado, sino como diluyente. Por eso, si yo aplico ceftriaxona, que es un ya preparado, que uno se prepara, ¿cuántos cc de lidocaína le aumento a esa solución? 5 a 10 mililitros aproximadamente, como le mencionaba. La ceftriaxona, entonces, ¿cuánto de volumen se hace? Es un montón. La ceftriaxona, claro. ajá, aproximadamente tiene que llenar, pues, a los, incluso hasta los 10 mililitros podemos llenar, ¿no? Cuando es líquido. No hay problema ahí, ¿no? Porque no es el fármaco en sí principal, ¿no? Como es la ceftriaxona, ¿no? Sino que es el diluyente nomás, ¿no? El diluyente a veces no altera mucho la composición, ¿no? Profesor, ¿y no genera adormecimiento de la pierna demasiado? No, porque en este caso estamos aplicando intramuscularmente y solamente vamos a anestesiar la parte de musculatura nomás. Ahora, si aplicamos en la vena, sí generamos anestesia ya pues en gran parte de nuestro cuerpo, ¿no? Profesor, y si se aplica menos, por ejemplo, 2 cc, ¿hace el efecto o no? Como le decía, no se trata del efecto, sino el detalle va a ser como el momento que se va a disolver, porque si yo lo aplico 1 mililitro, no se va a disolver el polvo, pues. Entonces, 2, 3 tampoco, ¿no? Entonces voy a ir graduando ahí, ¿no? Hasta que se disuelva correctamente nuestro polvo, ¿no? Ah, profesor, me está indicando que la lidocaína se usa como diluyente. Claro. Ah, no, o sea, yo imaginaba que el diluyente es el diluyente, pues más a ese diluyente se le agregaba 5 de lidocaína. No.
O sea, hoy en día, incluso los laboratorios han insertado ya, pues, no, vender la ceftriaxona con su diluyente ya, ¿no? Y su diluyente, ¿qué es lidocaína? Lo que normalmente se hace es agarrar el diluyente, pues, agua para inyección, por ejemplo, ¿no? O cloruro, ¿no? Entonces, con eso se disolvía. Pero ¿qué pasaba? Generaba gran dolor, pues, ¿no? Como es lechoso la sustancia, generaba Sí. dolor en el paciente, ¿no? Entonces se ha optado por conveniente utilizar la lidocaína al 2% justamente para evitar este dolor, ¿no? Ahora sí me entiendo, profesor. Yo estoy imaginando que, o sea, la ceftriaxona lo voy a usar su diluyente más la lidocaína, o sea, se hace un volumen más grande. Claro, no. En este caso vamos a reemplazar el diluyente por la lidocaína, ¿no? Ya, profesor, gracias. Ajá, muy bien. Profesor, una consulta, y cuando va combinado con otros ¿Perdón? medicamentos, por decir, ¿no? Se le combina la ceftriaxona con diclofenaco, porque a veces pasa eso que les dan en sus recetas médicas. O sea, igual también se le tiene que aplicar 5 mililitros o 10. Ya mira, en ese caso, si se desea, ya no se utiliza ya pues diluyentes, dependiendo del volumen de los otros medicamentos que se está aplicando, ¿no? Por ejemplo, si me pide diclofenaco, dexametasona, si el diluyente me alcanza para poder disolver correctamente esta ceftriaxona, ya no voy a utilizar lidocaína. Ahora, ¿qué también puedo hacer? Puedo aplicar por separado, ¿no? Primero aplico la lidocaína con la ceftriaxona, ¿no? Lo mezclo, lo diluyo y lo aplico, ¿no? En el otro glúteo lo puedo aplicar los demás fármacos, ¿no? También puedo hacer eso, ¿no? Entonces, como le digo, son dos opciones que ustedes pueden tomar ahí. Pero ya si voy a mezclar en una sola, ya no sería necesario utilizar este diluyente, ¿no? Que es la lidocaína. El Profesor, volumen se acrecentaría, ¿no? Y cada glúteo, ¿cuánto nos podría admitir? ah, ¿Cuánto de volumen nos admite cada glúteo? ¿Cuánto nos dice nuestra teoría? 10 como mínimo, 10 profesor. 10, mililitros. ¿no? Como máximo, no como mínimo, sino como máximo. Como máximo. Ajá, como máximo 10 suficiente. Ajá, ya. Ujú. Muy bien. profesor, ¿Sí? ¿el diclofenaco también se puede usar como diluyente? Claro, el diclofenaco, la dexametasona se puede utilizar como diluyente, ¿no? Ya, profesor, Ujú. gracias. Claro, muy bien. ¿Para qué indicación está este Bupirop? Procedimientos torácicos, abdominales, altos, cervicales, control de dolor postoperatorio, disminuye sangrado en comparación de la anestesia general, ¿no? Contraindicaciones absolutas en choques, infecciones en el área, septicemias, pacientes anticoagulados, hipertensión endocranial, neuropatías y lesión de columnas, ¿no? Efectos adversos, ¿en qué situaciones no podríamos aplicar esta bupivacaína? Profesor, una Justamente, consulta. ¿sí? ¿Sí? Ya bueno. Efectos adversos, ¿qué dice, no? ¿En qué situación nosotros no podemos aplicar esta bupivacaína? En hipotensión, bradicardia leve, disnea, hiperistaltismo, con náuseas, vómito, incontinencia, somnolencia y parálisis, ¿no? En este sentido, si nuestro paciente presenta este tipo de complicaciones terapéuticas, vamos a evitar aplicar esta bupivacaína, ¿no? Siempre jóvenes, cuando se hace un tratamiento o una operación que tenga que ver con la inserción de anestésicos como es la bupivacaína o la lidocaína, siempre se tiene que analizar estos efectos adversos que que les estoy presentando, ¿no? Justamente porque tenemos que analizar, ¿no? ¿Qué podría producir estos anestésicos? Aceleración del ritmo cardíaco, aumento de presión arterial y todo eso. Entonces tenemos que tener estable al paciente y tenemos que tener a la mano instrumentos incluso que nos ayuden a reanimar al paciente, ¿no? Profesor, disculpe. Sí. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿cuánto de volumen dijo intramuscular, profesor? Cada glúteo admite 10 mililitros. Porque yo tengo 15 mililitros, no más. 15. Vía intramuscular.
15. ¿De qué fármaco? No, o sea, aquí tengo las vías de administración, Ya. o sea, para sus usos, sus aplicaciones, que la unidad de absorción o no, y dentro de eso nos indican la medicación del músculo no más de 15 mililitros. Suele utilizarse en el cuadrante superior, claro, en el cuadrante superior del Ya. Ajá, en realidad es relativo este volumen, ¿no? Pero vamos a encontrar de 10 hasta de 7 mililitros vamos a encontrar, ¿no? Y yo les menciono de 10 mililitros porque más puede causar otro tipo de shocks, incluso anafilácticos, ¿no? Con reacciones alérgicas, ¿no? Pero yo los menciono 10, ¿no? Para que tal vez no podamos exceder ese volumen, ¿no? En cada glúteo. No, Si bien es cierto, se puede aplicar hasta 15, pero como le digo, tendríamos que tener algún tipo de, ya pues, alertas, ¿no? O complicaciones que se pueda presentar en el paciente, ¿no? le pregunto porque no vaya a ser que el examen venga y dice ¿hasta cuánto, no? Ujú. Entonces, Es lo yo que les tengo estoy mencionando, 10, ¿no? 10 mililitros. ya. Ajá, sí. Ajá. Muy bien. Ahora tenemos lo que son los opiáceos, en este caso hemos podido observar anteriormente que los opiáceos derivan del opio, ¿no? Y el opio deriva de la amapola, ¿no? La amapola tiene una resina, esa resina se extrae y se puede producir por consiguiente el opio. Entonces, este opio funciona en este caso para aliviar el dolor, ¿no? Alivian, no curan, ¿ah? Ojo, alivian. Entonces, si hablamos de aliviar el dolor, simplemente por un tiempo, estamos Profe, hablando de un disculpe, antagonista, de un audio. agonista Hay en caso de opiáceos. interferencia. Agonista. ¿Agonistas o antagonistas? Agonistas. Agonistas. Antagonista. Antagonista. Porque Muy bien, bloquea. antagonistas, ¿no? Antagonistas Agonista, porque en realidad no nos está curando nada, pues simplemente está bloqueando la sensación de dolor que nos produce, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a decir que los opiáceos son antagonistas, ¿ya jóvenes? Dentro de estos antagonistas opiáceos encontramos a la morfina, es un analgésico muy potente, genera dependencia, se le podría decir farmacodependiente. Incluso esto se ha ido utilizando bastante a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en ahí cuando había pues soldados mutilados, todo eso, entonces se utilizaba esta morfina, ¿no? Directamente se les aplicaba, ¿no? Obviamente se suprimía el dolor, pero sin embargo los pacientes o los soldados que han utilizado este analgésico ha producido dependencia, pues. Entonces, ya quería utilizar eso nomás, ¿no? Por ejemplo, se tomaba un paracetamol, se tomaba un ibuprofeno, ya pues ni cosquillas les hacía, ¿no? Ya. Entonces, en ese sentido, es, como le digo, es nuestro tratamiento, pero de última opción, ¿no? Después tenemos al tramal o al tramadol, ¿no? Tenemos a la meperidina, al citrato de fentanilo y a los receptores, receptores mu se les dice, ¿no? Son varios receptores, ¿no? Para que se active, por ejemplo, este bloqueo de sensaciones dolorosas, tiene que unirse un receptor, ¿no? El receptor viene de recibir, ¿no? Recibe, ¿no? Esta señal y justamente bloquea, ¿no? ¿A qué receptor se va a unir? A mu, ¿no? Así se llama este receptor, mu, ¿no? Después tenemos al remifentanilo, ¿no? Entonces, estos son básicamente lo que son los opiáceos, ¿no? Ya, muy bien. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí viene lo que es el examen, ya, del día sábado, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta, duda que tengan? Profesor, Sí. y lo que estamos haciendo clase de diapositiva de esto y no hay en este PDF, profesor. De estas No ha dos llegado. últimas, de estas tres últimas imágenes no hay, pero los anteriores sí hay. Hasta que dice, creo, es nomás profesor. Ajá, por eso le digo, hasta dos, tres diapositivas no hay, pero ahorita le voy a enviar Sí, estas por favor, diapositivas. le vamos a agradecer. Ajá, Muchas gracias, profesor. ya, ajá. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta?
Muy bien. Entonces, si no hay consulta, nos vemos el día sábado, jóvenes. Repasen sus diapositivas y que tengan buenas noches. ¿Sí? Profesor, el examen, es hasta esta clase. Hasta opiáceos, ajá. Hasta lo que hemos hecho hoy día. Ya, profesor. Van a venir Profesor, también de el- preguntas sobre los receptores, profesor, de los Perdón. receptores, ¿no? No, receptores no, porque receptores ya tiene que ver con clases de farmacología y todo eso. Receptores, Ah, no. perfecto. Ya, profesor, gracias. Ujú. El examen básicamente va a ser sobre tratamientos nomás, ¿no? Por ejemplo, la bupivacaína, ¿para qué tratamiento? O qué contraindicaciones tenía, algo así nomás, ¿no? Ya no va a venir mecanismo de acción, nada de eso. Ya. Muy bien, joven. Entonces, que tengan muy buenas noches. Nos vemos el día sábado. Conéctense a las 8 de la noche y 8:20 iniciamos con lo que es el examen. Igual la misma dinámica. Formulario, los que me envían por capturas, me lo hacen enviar antes de la hora. ¿No? 1 hora tiene duración el examen. Tomen sus precauciones, por favor, del tema de del internet, etcétera, ¿no? Tomen sus precauciones. Ya. Ok, profesor, buenas Ya, noches. profesor, gracias. Buenas noches. Está bien, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesor, ¿el examen desde dónde va a ser? Buenas noches a todos. Es sobre las diapositivas que les he enviado, jóvenes. ¿Ah? Ahí está, todo de las diapositivas. Se está cortando, yo no.